San Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez más, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. En este capítulo de Marcos, antes que el Señor llegara a ese momento que registran los últimos versículos acá escritos, acerca de esa travesía de los discípulos en el mar de Galilea, el Señor comenzó a enseñar a los discípulos acerca de la fe a través de las parábolas. Quiero hacer mención que hay dos parábolas que anteceden la lectura que hemos hecho hoy. Una tiene que ver con la parábola del sembrador. Pero veamos lo que la palabra nos dice en los versículos 26 y 27 de este mismo capítulo. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, y como dice la última parte del versículo, sin que él sepa cómo. El campesino, el que labra la tierra, hace lo que sabe hacer, pero no puede hacer lo que no sabe cómo se hace. Aquí el Señor nos da una tremenda lección porque en materia de fe, no sabemos cómo opera la fe. No sabemos cómo Dios va a hacer el milagro. No sabemos cómo Dios va a actuar, qué es lo que Dios va a hacer en medio de una circunstancia difícil. Así es la fe. Hermanos, la fe es confiar en Dios. La fe es saber que Dios está allí, que Dios se va a manifestar, pero no podemos explicar la forma como Dios obra. Y así es la fe. Por otro lado, también menciona otra parábola, la parábola del grano de mostaza, en el versículo 31, dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Otro misterio que nos da aquí el Señor y que tiene que ver con la fe es que así como la semilla de mostaza dice que es la más pequeña de este género de llamados las hortalizas, dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero resulta que cuando crece es la más grande de todas. Incluso da lugar para que las aves del cielo hagan nidos en sus ramas y se refugien en ellas. Hermano, así es la fe. Mire, la fe en Dios, y el Señor la comparó también muchas veces, que era una fe tan pequeña, pero que esa fe tan pequeña tiene el poder de abrir las ventanas del cielo. Tiene el poder, hermano, de tocar el corazón de Dios y traer respuestas milagrosas, sobrenaturales, poderosas de parte de Dios, si el hombre tiene fe como el grano de mostaza. Entonces vemos que el tema que el Señor trae desde el primer versículo del capítulo 4 de Marcos es el tema de la fe. Y es importante al llegar a este punto porque aquí se pone de manifiesto, hermanos, la necesidad que debe de existir fe en el corazón del cristiano para los momentos de la adversidad. De ahí el tema que queremos compartir, la fe que vence la adversidad. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 35 al versículo 41 vemos esta travesía donde los discípulos se encuentran de momento en medio de una tormenta. Pero antes que lleguemos a ese punto de la tormenta, acerca de este tema, en primer lugar, quiero decirles, mis hermanos, que Jesús nos llama a vivir por fe. El versículo 35 dice, pasemos al otro lado. ¿Qué significa eso?
que el Señor, hermanos, ya estaba completamente seguro, porque Él conoce el presente y el futuro. Él ya sabía lo que iba a suceder en medio del mar. Sin embargo, Él dice de manera categórica: pasemos al otro lado. Esa es una invitación de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, para que aprendamos a vivir por fe. El creyente no vive por lo que ven sus ojos, no vive por lo que tiene materialmente, no vive por las opiniones de las personas que le rodean, o el criterio, o las profecías, o lo que el gobierno, los expertos en economía, los expertos en el medio ambiente, hermanos, dicen, aunque es importante lo que digan, pero el creyente aprende a vivir por fe. Y este es un llamado que Jesús hace a los discípulos a caminar por fe. Él lo sabía, el Señor sabía por qué. Más adelante ellos iban a enfrentar una dificultad muy seria, y ahí es donde ellos se darían cuenta de la importancia de tener fe en el corazón para enfrentar los momentos difíciles. Preguntémonos qué es la fe. La Biblia da una definición muy clara y muy importante para los cristianos, los creyentes en Cristo, acerca de la fe. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 1, dice la Escritura: es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza significa estar seguro de que lo que Dios declara, lo que Dios pone en el corazón de sus hijos en materia de fe, aunque no lo tengamos ahora, aunque no lo podamos ver ahora, pero en su momento, hermanos, vendrá. Se hará. Lo que Dios diga se hará. Lo que Dios ha declarado en su palabra a su corazón se hará, se cumplirá, tarde o temprano. Entonces la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Estar convencido de lo que ahora no puedo ver con mis ojos físicos, estoy convencido de que tarde o temprano lo voy a ver porque Dios lo ha prometido, porque Dios lo ha declarado en su palabra, y en su momento, hermanos, se hará posible. Por ella, dice el versículo 2, alcanzaron buen testimonio los hermanos que caminaron con Dios en el antiguo pacto. De estos testigos o creyentes que vieron la fe actuar en sus vidas, quiero mencionar por lo menos dos de ellos. El primero, en el versículo 7, el caso de Noé. ¿Qué dice el versículo 7? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Uno de los testigos del poder de la fe, de esperar en Dios, de confiar en Él, que tarde o temprano su palabra se ha de cumplir en nuestras vidas, fue Noé. Esperó, hermanos, 120 años Noé, porque fueron 120 años que Noé testificó acerca de la justicia de Dios y llamó a los de su generación para que pusieran su esperanza en Dios. De lo contrario, el juicio iba a acabar con sus vidas, y no creyeron. Pero Noé le creyó a Dios. Dice, interesante, que fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. ¿Cuáles eran las cosas que no se veían? Nunca se había visto llover, hermano. O sea, fue la primera vez en el diluvio cuando la lluvia cayó del cielo a la tierra. Hasta ese momento la gente no conocía lo que era la lluvia. Nunca la habían experimentado. La tierra era regada por el rocío que Dios enviaba para fertilizar la tierra, pero que nunca habían visto llover. Jamás habían visto, hermanos, llover, y mucho menos que lloviera 40 largos días. Eso no se había visto. Jamás se había visto un barco
porque ahí donde se dice en el monte de Ararat, donde este hombre levantó, hermanos, la embarcación, jamás se había visto un instrumento o un elemento como un barco, porque no había agua alrededor, no habían océanos. Sin embargo, Noé levantó, hermanos, esta embarcación porque Dios le advirtió que iba a caer, hermanos, una lluvia tan grande, tan torrencial, que se iba a necesitar una embarcación para protegerse él, su familia, los animales que Dios iba a meter allí en el arca y también todo aquel que creyera. Pero solamente Noé fue el creyente. Y a todos aquellos hermanos que le creen a Dios, Dios los va a recompensar. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. O sea, Dios paga, Dios galardona, Dios bendice. ¿A quiénes? A los que le buscan, a los que creen y a los que le buscan. Dígame si no Dios galardonó a Noé, salvándolo a él y a su familia, mientras toda la generación a quien él les predicó por 120 años la palabra y los llamó al arrepentimiento, a la justicia de Dios, y no creyeron, todos murieron ahogados. No hubo ni siquiera uno que preservara la vida, porque todos recibieron el justo pago de su incredulidad. Noé recibió el justo pago de su fe. Dios lo salvó a él y a su familia por causa de la fe. Y el otro testimonio que quiero hacer alusión es el testimonio de Abraham. Abraham en el versículo 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin dirección. Les pregunto a cada uno de los que estamos acá, ¿usted tomaría la decisión de tomar a su esposa, si usted es casado, de tomar a sus hijos, de hacer las maletas de las cosas necesarias, ponerlas en algún vehículo y tomar rumbo, hermanos, hacia un lugar que usted no sabe dónde ir? Yo creo que sería una decisión muy difícil. Armar y levantar la tienda, por decirlo así, tomar nuestras pertenencias y nuestra familia y salir, hermanos, sin rumbo alguno, sin saber dónde ir. Sin embargo, Abraham, hermanos, por el llamado, porque la clave de Abraham es en la palabra llamado. ¿Por qué? Porque Dios le habló, porque Dios lo llamó, porque Dios, hermanos, puso en su corazón el llamado de seguirle y que Dios le iba a mostrar la tierra, hermanos, que él tenía para él como promesa. Abraham creyó a esa palabra y aun cuando no sabía la dirección, pero él aceptó por fe lo que Dios le había dicho. Y por supuesto que Dios lo llevó a la tierra que fluye leche y miel, amén. La tierra de la promesa. Si usted ve hoy la nación de Israel, una nación próspera, potencia en la economía, potencia en la tecnología, en la ciencia, potencia en la agricultura, potencia incluso en el área, hermanos, de la militar. Es decir, esta nación ha sido bendecida. ¿Y sabe de dónde viene la bendición para la nación de Israel del tiempo presente? De la fe de Abraham. Abraham le creyó a Dios y Dios, hermanos, lo llevó a la tierra de la bendición. Y eso fue por fe. Entonces, cuando Jesús dice aquí en este pasaje de la Escritura, y esto ya tiene que ver con usted y conmigo, dice, pasemos al otro lado. Es decir, el Señor le está diciendo a la iglesia, crean en mi palabra, porque a pesar de los problemas, se van a cumplir mis propósitos en su vida, en mi vida, en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, hermanos. Pero si aprendemos a confiar en Dios por fe, pasemos al otro lado, significa que Jesús ya sabía que finalmente los cristianos, los discípulos en este caso, iban a llegar sanos y salvos al otro lado.
Es como decir, confíen en mí y a pesar de los problemas, yo los voy a llevar a la tierra de la victoria. Yo los voy a llevar a la tierra de la bendición. Ahora, en segundo lugar, mire, primero es el llamado a vivir por fe. Segundo, hermanos, es la prueba de la fe. A todo cristiano le llega la prueba de la fe. Nos preguntamos por qué Dios, hermanos, prueba la fe del cristiano. Y le voy a dar por lo menos 3 razones, así de manera rápida. Primero, para que la fe, hermanos, se perfeccione. La fe en el creyente tiene que perfeccionarse, tiene que fortalecerse, tiene que crecer. Tiene que desarrollarse más fe en el corazón del creyente. Y la única manera como Dios puede, hermanos, pulir, perfeccionar, fortalecer, engrandecer la fe suya y mía es a través de las pruebas. Es a través de los retos. Por ejemplo, en el campo del deporte, en el atletismo o en cualquier otra disciplina deportiva. El deportista tiene que ir, hermanos, creciendo. Por ejemplo, aquellos que corren en las carreras rápidas, que se hacen en segundos. Si en el primer intento, la carrera de 100 metros se hizo en 1 minuto, mucho tiempo. Entonces hay que ejercitar, hay que pulirse, hay que fortalecer los músculos, ganar más velocidad. Y en el segundo intento se logra en 45 segundos, pero mucho tiempo. Entonces, esta persona tiene que esforzarse, tiene que fortalecerse aún más a fin de que esa carrera de 100 metros lo haga en 10 segundos. No sé cuál es el récord que se tiene hoy en día de el que ha corrido 100 metros, ¿verdad? Pero creo que tiene que ser con menos tiempo. Pero ¿cómo se logra ello? A través, hermanos, del fortalecimiento, a través del ejercicio, de la capacidad que alguien va ganando poco a poco a fin de alcanzar esas metas de la vida. Pues Dios, hermanos, permite algunas circunstancias difíciles en nuestra vida para que la fe se perfeccione, para que nuestra fe se fortalezca. En segundo lugar, para formar carácter en nosotros. Es decir, el carácter, me refiero, hermanos, a tener un carácter de guerrero, de soldado, un carácter firme, como el carácter de Abraham, que no dudó responder al llamado de Dios, como el carácter de Noé, que a pesar de la burla de todos los demás que estaban allí alrededor de él y la incredulidad de ellos, él siguió creyéndole a Dios, se mantuvo firme hasta el final. Y eso se llama carácter. Aquella persona que hoy es y mañana no es, no tiene carácter. No es cierto que la persona enojada sea de carácter fuerte, dice. Más bien diríamos de carácter enojado. Esa sería la mejor palabra. Pero no es de carácter fuerte. El de carácter fuerte es aquella persona que se mantiene creyéndole a Dios a pesar de la tormenta. Se mantiene creyendo en Dios a pesar de la pandemia. Sigue creyendo en el Señor a pesar de que las cosas que ve con sus ojos físicos en el horizonte no son los más esperados, los más deseados, pero se mantiene firme. Jesús dijo que el creyente debe de mantenerse firme hasta el final. Firme hasta el final. Ese es carácter. Fiel a Dios mientras los demás son infieles, eso es carácter. Amando a Dios sobre todas las cosas mientras los demás aman al mundo y las cosas del mundo, eso se llama carácter. Siendo fiel a su esposa en el pacto del matrimonio, eso es carácter. Siendo obediente a los padres a pesar de que estamos viviendo en un tiempo de desobediencia, eso es carácter. Un creyente, hermano, que se mantiene firme, fiel a Dios, obediente a Dios, ese es el carácter que Dios quiere formar en nuestra vida y las pruebas contribuyen para ello.
Y la tercera razón, hermanos, es que la fe tiene un propósito que alcanzar y que no se debe perder. ¿Cuál es el apóstol Pedro menciona, hermanos, cuál es en su primera carta? Vamos a buscar ahí, en el capítulo 1. ¿Cuál es el fin? Así le llama Pedro. ¿Cuál es el fin de la fe? Vamos a leer algunos versículos para comprender bien la idea aquí, o la verdad que nos dice aquí la palabra. Primera de Pedro 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, vea la herencia que usted y yo tenemos en Dios, una herencia incorruptible, o sea, una herencia que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina, e inmarcesible, que humanamente hablando no podemos nosotros accesar a ella, reservada en los cielos para vosotros. O sea, esa es la herencia que usted y yo tenemos en Dios. Hermano, a veces nos entristecemos porque no tenemos lo que quisiéramos tener materialmente hablando. Pero le digo, usted y yo somos millonarios en lo espiritual, porque tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Lo único es que no es para este tiempo, para este momento en lo humano, en lo carnal, sino tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo eterno. Ahora, si esa es, hermanos, la herencia, si ese es el fin de la fe, que usted y yo lleguemos a alcanzar esa herencia de Dios, que no tiene nada que ver con lo terrenal, sino con lo divino, con lo celestial, entonces, ¿cómo se ejercita un cristiano para no perder esa herencia? Y aquí viene lo que dice Pablo. Pedro, sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. O sea, la fe es la que nos lleva, hermano, nos conecta a esa herencia que usted tiene más allá, como decían los himnólogos cristianos, decían más allá del cielo azul. Tenemos una herencia con Dios más allá de las estrellas, más allá del cielo, más allá de la muerte física, más allá del plano terrenal. Tenemos esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero se va a guardar a través del poder de Dios mediante la fe. Eso significa que la fe, hermano, tiene que estar firme, fuerte, para no perder esa herencia eterna. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros pedimos fe para las cosas, y no digo que no sea correcto, porque Dios dice que Él nos provee todo lo que necesitamos. Pero cuando nos enfocamos en la fe, digamos en la fe, Señor, provéeme un empleo. Señor, provéeme más finanzas para suplir mis necesidades económicas. Señor, sana mi dolencia. Hoy no sabemos qué pedirle a Dios, ¿verdad? Porque nos duele la cabeza, los brazos, las piernas, las rodillas, el hígado, el páncreas, por todos lados. Pero uno le dice, Señor, dame salud, y Dios es bueno y Dios nos sana. Dios nos provee. Dios nos provee. Señor, guarda, nos bendice a mi familia, guarda. Todo eso, hermano, es lícito. Pero hay algo más allá que la fe nos lleva. Más allá de las necesidades que nosotros aquí terrenalmente necesitamos. Y es la necesidad de la salvación. La necesidad de la seguridad eterna para mi alma. Que cuando yo muera esté con Cristo. Cuando yo cierre mis ojos aquí en la tierra, hermano, los abra en la presencia de Dios. Que cuando todo lo terrenal se termine. Por eso dijo Cristo, no hagan tesoros en la tierra donde los ladrones lo roban
el orín lo corrompe y la polilla lo destruye. Hagan tesoros en el cielo donde no hay quien robe, donde no hay polilla que destruya la riqueza de la gloria de Dios. Por eso dice la palabra que el fin de la fe no es, hermano, el dinero. No es la felicidad en este mundo. El fin de la fe es que usted y yo estemos con Cristo en la eternidad, que heredemos las bendiciones eternas del reino de Dios. Ese es el fin de la fe. Para eso está preparada, dice, para que sea manifestada en el tiempo postrero. Ahora, en lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y hay ahí un paréntesis entre esas dos comas, dice, ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiere decir que Dios sabe cuándo es necesario probar nuestra fe. Dios sabe cuándo es necesario meternos en el horno, ¿verdad?, de la prueba, de la dificultad, de la adversidad. Dios sabe. Porque el fin de Dios no es que seamos ricos y famosos en este mundo, sino que el fin de Dios es que obtengamos la salvación eterna. Pero para mantener la fe más allá del plano terrenal, se necesita una fe desarrollada. ¿Y cómo Dios desarrolla la fe? Esa confianza, hermanos, lo hace como el atleta, que tiene que esforzarse, que tiene que trabajar más en su cuerpo, en su velocidad, para poder alcanzar la meta. De igual manera, Dios, que sabe que el estorbo, más que todo, está en nuestra carne. Los obstáculos están más en nuestra carne. Y muchas veces los aspectos terrenales y carnales son los que nos apartan de la visión celestial. O sea, el creyente tiene una meta celestial divina, pero todavía está sujeto a la carne. Y la carne, cuando la carne gana la ventaja en la vida del cristiano, lo aparta de la visión celestial. Por eso es que Dios trata, hermanos, en la parte humana, en nuestra carnalidad, para que esta carne esté sometida a Él y no se convierta en un obstáculo que nos prive a alcanzar lo más grande, hermanos, a donde nos lleva la fe, que es alcanzar la salvación. Y por eso hay pruebas. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Veámoslo en el caso de Abraham. Dios lo probó. Lo probó esperando 25 años para tener en sus manos el hijo de la promesa. Y si esto, hermanos, no fuera suficiente, cuando este jovencito tenía ya a lo mejor quizás unos 10, 12 años, lo lleva al monte Moria y le dice, sacrifícame a tu hijo en ese altar que has levantado. Y este hombre viene y coloca al muchacho allí, hermanos, en el altar, levanta el cuchillo sobre la garganta de su hijo por fe. Ya casi a unos segundos de degollar a su hijo para sacrificarlo, Dios le dice, detente, ya sé que eres un hombre temeroso. En otras palabras, me has demostrado que eres un hombre de fe, que tu mirada no está puesta en las cosas de este mundo, en lo terrenal, sino que tu mirada está puesta en lo divino, en lo celestial, en lo que está más allá, hermanos, de este plano terrenal en el cual estamos viviendo. Ese tipo de fe es la fe que Dios quiere que usted y yo tengamos, hermano.
Dios nos quiere sacar del plano de decir, bueno, ¿y la fe para qué es? Bueno, la fe es para pedirle dinero al Señor. La fe es para pedirle protección, para pedirle sanidad. Todo eso es lícito y tiene su lugar. Pero la fe es para algo mucho más allá que eso. Y es la salvación de mi alma. Hermano, porque ¿cuántas personas Jesús habrá sanado en su ministerio? Dice, fueron miles. En una ocasión dice que muchos enfermos vinieron a Cristo y a todos los sanó. La pregunta es que esa persona que recibió un milagro, que fue sanado de lepra, que fue sanado de parálisis, que fue sanado de cualquier tipo de enfermedad que usted pueda pensar, ¿se habrá salvado su alma? Recibió un milagro. Aquel que recibió, que comió pan, hermano, pan milagroso le llamo yo, porque Jesús lo multiplicó y dice que comieron hasta que ya no quisieron, hasta aquí estaban de comida. Eso es lo que quiere decir, por no usar otra palabra. Pero hasta aquí comieron. Sin embargo, todos aquellos que comieron el pan milagroso, que vieron el poder de la multiplicación y de la provisión de Dios en el ámbito material, la pregunta es, ¿cuántos de los que comieron ese pan milagroso están en la gloria de Dios? Probablemente un pequeño remanente. ¿Por qué? Porque la fe va más allá de lo material, hermano. La fe, mire, en el nombre de Jesús, usted no piense que la fe es únicamente para que usted en este mundo, mientras estemos aquí, vivamos bien, o que vivamos satisfechos, con todas las necesidades fisiológicamente hablando satisfechas. Eso se llama, ¿sabe cómo Jesús le llamó a eso? Le llamó las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? El trabajo, la bendición económica, la familia, la salud, todas estas cosas que en el plano terrenal usted y yo recibimos, Jesús le llamó añadiduras. Pero lo más importante es nuestra salvación. Lo más importante, hermano, es que cuando usted y yo cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, los abramos en la gloria de Dios. Ese es el propósito, dice Pedro, de la fe. Y Dios, si es necesario, o sea, que Dios analiza la vida de cada uno de nosotros y dice, mi hija allá en Apopa, allá en la iglesia tal o en tal país, necesita una pequeña pulida de la fe. Porque Dios conoce las cosas. Y yo diría en términos generales, todos necesitamos que Dios nos pula, ¿sí o no? Que Dios nos perfeccione, aún el servidor que les habla. Hay muchas áreas de la vida que uno necesita que Dios, hermano, trate con cada uno de nosotros para que nuestra fe no mengüe, que no perdamos, hermano, lo más grande de la fe, que es llevarnos a la gloria del Padre por las cosas terrenales. Entonces Dios dice, si es necesario, y aquí viene, Dios sabía que los discípulos que iban con él en esta travesía, volviendo aquí ya para ir concluyendo en el capítulo 4 de Marcos, vea lo que dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, el barco ya iba a volcar. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y aquí viene lo que Jesús descubre del corazón de los discípulos, de lo que estamos hablando hoy, porque Dios permite, hermanos, los problemas, las adversidades, las situaciones en la vida, especialmente hablando de los cristianos, de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor, y Él dijo,
¿por qué estáis así amedrentados? La palabra amedrentado significa llenos de temor, llenos de miedo. ¿Cómo no tenéis fe? O sea que el problema, hermanos, de los discípulos era la incredulidad. La fe en ellos no estaba desarrollada para confiar plenamente, hermanos, en la gracia y en el poder de Dios. Y es por eso que Dios permitió que se levantara la tormenta. ¿Sabe por qué Dios permite que se levanten tormentas en nuestra vida? De diferentes tipos de problemas. Dios sabe cómo trata con cada uno, y también, hermanos, la Biblia dice que Dios no nos da pruebas más allá de lo que podamos soportar. Amén. O sea que Dios todo lo tiene controlado. Es como la ama de casa que mete en el horno el pan, ¿verdad? Le pone el calor y el tiempo que sabe que es necesario para que no se vaya a quemar. Porque ¿quién quiere comer pan quemado, hermano? O comida que está quemada. Nadie. Entonces, de igual manera, Dios dice: no te daré pruebas más allá de tu capacidad de resistencia, pero no voy a evitar la prueba. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es desarrollar la fe. Y la fe no se puede desarrollar, hermanos, hablando en términos así muy generales, porque nosotros no tenemos ese alcance. Muchas veces en nuestra debilidad, hermanos, enfocamos la fe en las cosas terrenales, en las cosas que necesito ahora, yo, mi cuerpo, mi estómago, mis necesidades, y no enfocamos la fe donde debe de ser enfocada, en lo eterno, en lo celestial, en lo divino. En aquello, hermanos, que Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo. Y como Jesús lo sabe y dice: bueno, a mi hijo este problema lo desenfoca, entonces voy a pulir esa área. Si es un problema, digamos, del materialismo, personas que confían mucho en el dinero, entonces Dios quita el dinero y la persona se queda metiéndose la mano en la bolsa y dice: no tengo pero ni siquiera un centavo en mi bolsillo. Ahora, ¿con qué propósito lo hace Dios? Después de manejar, de ser un administrador probablemente de cantidades de dinero, ahora no tengo 5 en la bolsa. ¿Por qué? Porque Dios dice: hija, hijo, quiero enseñarte a que no confíes en el dinero, sino que confíes en mí. Porque la Biblia dice que todos los males que el hombre padece son a causa del amor al dinero. ¿Qué significa amor al dinero? Significa confiar plenamente en el dinero y no en Dios. Me encanta mucho lo que David dijo en una oportunidad. Dijo él: de lo que he recibido de la mano de Dios, de eso mismo puedo dar. Este hombre estaba, hermanos, en una relación tan correcta con Dios, que él sabía que lo que él podía recibir, lo que él tenía, era un rey. Lo que él tenía, materialmente hablando, él dice: Señor, yo lo puedo dar de lo que tú me has dado. De lo que he recibido de tu mano, de eso puedo dar. Y a ese punto, hermanos, Dios quiere llevarnos en esa parte, en el área de la economía, a que dependamos de Él. Se levantan tormentas económicas, por ejemplo, hoy en día. Pérdida de empleos, pérdida de negocios. Bueno, qué decir del país en cuanto a la deuda externa de esta nación. Estamos ya prácticamente, somos ya pertenencia a los acreedores, hablando en el sentido nacional, en la economía. Pero Dios dice: Dios va a llegar hasta donde Él sabe que va a llegar, hermano, para que nosotros aprendamos a depender de Él. Que aprendamos a decir: mi vida, lo que soy, lo que tengo,
todo se lo debo a Él, como cantamos. Mi vida depende de Dios. Mi economía depende de Dios, no depende de mi sabiduría para los negocios. No depende de mi habilidad para el trabajo. No depende, hermanos, de la herencia que he recibido. No depende de nada de eso. Depende de Dios. Entonces Dios, hermanos, trabaja con nosotros para fortalecer la fe, porque Él sabe que vienen tiempos difíciles, tiempos de tormenta. ¿Y cómo vamos a enfrentar las tormentas si no tenemos fe? ¿Qué va a pasar, hermanos, si usted y yo enfrentamos una tormenta sin fe? Nos vamos a hundir, vamos a morir, vamos a perecer. Y por eso Jesús nos dice aquí en su palabra, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque Él quería, hermanos, que aprendamos a valorar la fe y a buscar el caminar por fe en el nombre del Señor. Y hay dos cosas finalmente para que veamos la conclusión de este pasaje de la Escritura. ¿Cómo entonces yo puedo confiar en el Señor para que en la adversidad yo tenga victoria y que no me encuentre el Señor sin fe en mi corazón? Hay dos cosas aquí importantes, hermanos, en este pasaje de la Biblia. Primero, atender la voz de Jesús. Cristo, la voz de Cristo, hermanos, es la voz que debemos de atender. Amén. Dice que Él dijo en el versículo 39, le dijo al mar y al viento, calla y enmudece. E inmediatamente, hermanos, la tormenta se dio. Calla y enmudece. Es decir, la palabra de Cristo es autoridad. Y esa palabra de autoridad de Cristo, usted y yo la tenemos en la Biblia. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se está llenando, hermanos, de la autoridad de Dios. Está llenándose del consejo de Dios, del pensamiento de Dios, de la voluntad de Dios que ha sido revelada en la Biblia. Y eso se va a traducir en su espíritu, hermanos, en fe, en confianza en el Señor. Y aun cuando venga, hermano, el vendaval más adelante, usted va a estar firme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le ha dado firmeza en su fe interna. Y la otra cosa, hermanos, confiar en la presencia de Cristo. Ve qué interesante, los discípulos estaban ya a morir, el barco se anegaba en medio de la tormenta y Jesús, dice el versículo 38, que estaba durmiendo. ¿Qué le parece? En la popa del barco, es decir, en la parte frontal del barco, Él estaba durmiendo. Él iba ahí y los discípulos tenían temor, aun cuando sabían que Jesús estaba allí con ellos en el barco, durmiendo. ¿Qué significa? Que ellos perdieron de vista que Jesús estaba con ellos. Hermanos, no podemos enfrentar la adversidad de la vida si nos olvidamos que Jesús está con nosotros. Así como Cristo estuvo con los discípulos cuando pasaron por esta adversidad, amado hermano, así también Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros en medio de esta pandemia en la que estamos, hermano. Cristo está con nosotros en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la falta de empleo, en medio de cualquier peligro, amenaza que rodee nuestra vida. No olvidemos que Jesucristo está presente. Él declaró, hermanos, una promesa maravillosa que nunca debemos de olvidar. Antes de ascender a los cielos, Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Puede creer eso? ¿Podemos creer eso, que Jesús está con nosotros? Todos los días. Significa que en el día de la prueba también Jesús está allí. En el día que vamos al hospital, ahí está Jesús. En el día cuando no hay que comer, en el día cuando nos dan la mala noticia que no hay empleo más, hermano, ese día Jesús también está allí a nuestro lado. Cuando se enferma un hijo, cuando usted enfrenta una amenaza que le rodea en su vida, Jesús está allí también. ¿Por qué, hermano? Porque Él lo prometió. Entonces, cuando usted y yo enfrentamos
las tormentas, hermanos? Primero, confiando en la autoridad que es la palabra de Dios. Esa palabra que creyó Abraham y la hizo, hermanos, interiorizar a su corazón y dijo: Dios me llamó y aunque no sé dónde está la dirección correcta o la dirección en la que Dios me va a llevar, pero yo creo esa palabra, y la internó en su corazón, internalizó en su corazón y dijo: yo voy a creerle a Dios. Y la otra cosa es que Dios nunca, nunca, nunca nos va a abandonar. ¿Qué dijo mi esposa en el capítulo 10 de Isaías? 40:10, 41:10. He aquí, no temas, hijo, no temas, hija. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, amada hermana. Esa es la buena nueva que quiero compartirle hoy. Jesucristo está a su lado como un poderoso gigante. No debemos de temer porque Él está con nosotros. Él nos va a ayudar. Y amados hermanos, esta tormenta que enfrentaron los discípulos se disipó. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí y porque su palabra es autoridad y poder. Pero la gran lección no era para Jesús, sino para los discípulos. Nunca debemos de enfrentar una prueba, una adversidad, un momento difícil sin fe. Ahora, ¿cómo podemos si no sabemos cuándo va a llegar el problema? Ahí, hermanos, el trabajo que todos los días tenemos que hacer. La Biblia dice que nosotros vivimos por fe, no por vista. ¿Qué significa eso? Que todos los días tengo que alimentar y fortalecer mi fe, aunque no tenga problemas. Al contrario, nos estamos preparando para enfrentar los problemas. Amén. Cuando usted alimenta su fe todos los días en la palabra, en la oración: Señor, que tu palabra se vuelva rema en mi corazón. Señor, háblame, fortaléceme. Señor, que tu palabra sea implantada de manera poderosa en mi vida, en mi mente, mis pensamientos estén cautivados por tu palabra, Señor. Que yo crea que tú estás conmigo ahora, mañana y siempre. Señor, ese tipo, hermano, de alimento necesita la fe. Y cuando venga el tiempo de prueba, hermanos, no nos va a pasar lo que le pasó a los discípulos. Se llenaron de temor porque no tenían fe. Pero cuando venga la prueba, para un cristiano que está lleno de la palabra y de la confianza de que el Señor nunca lo va a abandonar, hermanos, será otra cosa. Amén. Vamos a enfrentar la adversidad. No sabemos qué problemas podamos tener más adelante. Yo no les puedo decir porque no soy, es decir, no tengo esa capacidad de decirles: hermanos, miren, esta prueba que estamos pasando hoy es la prueba tope de lo que vamos a enfrentar en la vida. Probablemente enfrentemos problemas mayores. Pero ¿cuál es la clave, hermano? ¿Qué es lo que hoy aprendemos? Fortalezcámonos hoy en la fe, para que cuando venga la tormenta le digamos: calla y enmudece en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús vamos a llegar al otro lado. Cristo dijo: pasemos al otro lado. Es decir, declarando por fe anticipadamente, hermanos, que los creyentes que iban con Él iban a tener la victoria en su vida, porque iban a pasar al otro lado. Si Cristo está con nosotros, vamos a pasar al otro lado. Vamos a vencer esta pandemia. Vamos a vencer cualquier obstáculo que el enemigo ponga en su vida. Amado hermano, ¿por qué? Porque Cristo está con nosotros y su palabra nos da el poder y la autoridad para caminar hacia adelante. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos la gloria a ti, Señor amado, en esta hora.